Aquí. Estamos en la página 42 de los apuntes. No sé si estoy grabando ya. Un momentito, todavía no está grabando. Sí, ya está grabando. Bien, vamos a hablar de la ley de la gravitación universal. Y vamos a repasar qué es lo que dice. Es una pregunta muy fácil de entender, pero que conviene que, si os toca contarla o explicarla en algún examen, la contéis bien, ¿no? La ley de la gravitación universal, lo primero que tenemos que hacer es una definición. ¿Qué dice? Pues dice que todo objeto en el universo atrae a cualquier otro con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La expresión que se corresponde con esto que acabamos de decir es la expresión 15. Veis que la fuerza sería F12 entre los dos cuerpos. Para entender bien esta expresión, conviene fijarse en el dibujo que tenemos justo debajo, que también habría que incluir. F12 es la fuerza con la que el cuerpo 1 atrae al cuerpo 2, con el que la masa 1 atrae a la masa 2. Es igual a G, que es la constante de gravitación universal, por M1, que es la masa del primer cuerpo, por M2, que es la masa del segundo cuerpo, partido por la distancia entre ambos, R12 al cuadrado. ¿Qué es esto que nos queda? Esa especie de U con un gorrito 1, 2. Ese es un vector unitario, es decir, un vector cuyo módulo vale 1, que nos indica la dirección de la recta que une el centro de la masa 1 con el centro de la masa 2. Simplemente es necesario ponerlo porque daos cuenta que F12 es un vector, lleva flecha. Luego a la derecha tiene que haber algo que sea un vector. De lo contrario no sería consistente. De este modo tendríamos el enunciado, lo que es la ley, y su expresión matemática. Un dibujo. Para que la pregunta esté completa, sería necesario añadir una serie de comentarios. ¿Cuáles son estos comentarios? En primer lugar, la fuerza de la gravedad es una fuerza atractiva. El hecho de que pongamos un signo negativo en la expresión 15 tiene que ver con el hecho de que la fuerza F12 tiene sentido contrario al vector U12. Es decir, si os fijáis en el dibujo, F12 va orientada de derecha a izquierda, mientras que el vector U12 va en sentido contrario. Por eso aparece un signo. Segundo comentario. Es una fuerza que se presenta a pares. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si la primera partícula atrae a la segunda con una fuerza F12, esta de aquí, tiene que existir una fuerza análoga, es decir, con el mismo módulo, pero en sentido contrario, que es la fuerza con la que la partícula 2 atrae a la 1. Esto en realidad, tiene que ver directamente con, no sé si lo recordaréis, la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. El tercero, muy importante, es una fuerza de carácter central. Va dirigido hacia el centro de la masa. Veremos que todas las fuerzas centrales son conservativas. ¿Y qué quiere decir eso? Permitidme que la explicación detallada de que es una fuerza conservativa la aplace hasta que veamos el concepto de energía potencial gravitatoria, para entenderlo bien. Quedaos con ese hilo, con este comentario. Es una fuerza central y las fuerzas centrales son conservativas. Pero esto lo estudiaremos más adelante. El cuarto punto le trajo verdaderos quebraderos de cabeza a Newton. Es el hecho de que es una fuerza a distancia. Es decir, una fuerza que no requiere ningún medio material entre las masas para actuar. Para muchos contemporáneos de Newton, el que una fuerza pudiera actuar en la distancia sin que hubiera ningún vínculo físico, ningún contacto, ningún medio entre el punto donde está el origen de la fuerza y el punto donde actúa, era un poco magia. De hecho, le acusaban de que no acaba de ser científico esa manera de explicar las cosas.
Si comparamos la fuerza de la gravedad con otro tipo de fuerzas que estudiaremos en otros capítulos, podemos ver que la atracción gravitatoria es una fuerza bastante débil. Claro, la pregunta es, si es tan débil, ¿por qué notamos la gravedad en nuestra vida cotidiana? Y el único motivo es por el hecho de que nosotros vivimos sobre un planeta que tiene una masa muy grande. En realidad, la atracción con la que dos masas de tamaño pequeño, dos masas de 1 kilo se atraen, es realmente pequeña en comparación con otro tipo de fuerzas, como veremos, como la fuerza electrostática y demás. Una fuerza débil. El siguiente comentario es vital que no os lo dejéis, porque se utiliza muchísimo, que es el llamado principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Vamos a verlo con una expresión y un dibujo. A ver, Antonio. Aquí. El principio de superposición dice que si tengo las masas M1 en azul, M2 en verde, M3 en rojo, los colores son para distinguirlas, que actúan simultáneamente sobre una masa testigo M mayúscula, la fuerza total que ejerce en ellas sobre esta masa va a ser la suma vectorial de todas ellas. Importante la palabra vectorial, suma vectorial. ¿Qué significa la suma vectorial? La suma vectorial significa que estos vectores los tenemos que sumar tal y como sumamos 2 vectores o 3 vectores en matemáticas. Recordad que hay una manera geométrica y una manera, digamos, analítica de hacerlo. Ahora lo comentaremos en la pizarra. La expresión sería esta. La fuerza total que tenéis aquí es la suma del vector F1 más F2 más Fn. Antonio. Esto expresado a partir de la definición de fuerza de la gravedad, de la definición 15, si sustituís aquí quedaría que es la masa, digamos, testigo, la masa que está en el punto sufriendo a las demás, la constante gravitatoria, y luego viene a continuación una expresión matemática que no sé si habéis visto alguna vez, que es el sumatorio. ¿Puedes mirar un momento El los sumatorio comentarios? significa que sumo el primero igual a 1, sumo el segundo igual a 2, y así hasta el final. G es la constante gravitatoria universal, en el sistema internacional es 6,67 por 10 elevado a menos 11. No entiendo nada de lo que está explicando. Newton, metro cuadrado partido por kilogramo a la menos 2. Esta constante es muy importante porque en la época de Newton nadie sabía exactamente cuánto valía. En realidad lo que no sabíamos era exactamente la distancia entre el Sol y la Tierra, o entre la Tierra y la Luna, o sus masas. Hubo que esperar hasta el año 1798 cuando Cavendish hizo un experimento muy bonito que es la llamada balanza de torsión, balanza de Cavendish, mediante la cual consiguió establecer un valor para esta constante. Último comentario. Newton hizo una bonita teoría, pero para que fuera una teoría correcta hacía falta verificarlo. El cálculo más obvio para poder verificar si la teoría de Newton era correcta, consistía en comparar la aceleración de la Luna en su órbita con la aceleración de un objeto cayendo en la Tierra. Voy a ver si me explico. El motivo por el cual la Luna da vueltas en torno a la Tierra es el mismo motivo que el que hace que algo que esté situado sobre la superficie de la Tierra, por ejemplo una piedra, al soltarla caiga sobre el suelo. Ambas, tanto el movimiento de la Luna como la caída de la Tierra, son debidas a la atracción gravitatoria. Y en ambos casos es posible calcular la aceleración que actúa, tanto sobre la Luna como sobre la piedra. Para los contemporáneos de Newton, cuando Newton les decía que el movimiento de la Luna era equivalente a una caída perpetua, más allá del horizonte de la Tierra, les sonaba a chino, les parecía una cosa que no tenía que ver una cosa con la otra. Nosotros veremos, sobre todo en la parte de problemas, que en realidad es el mismo fenómeno. ¿Cómo podemos calcular la aceleración con la que la Tierra atrae a la Luna? Bueno, muy sencillo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, cualquier fuerza
es igual a masa por aceleración. Si despejamos de aquí la aceleración, vemos que cualquier aceleración que observamos en un cuerpo es el resultado de dividir el cociente de la fuerza que actúa sobre él por la masa que tiene. En este caso estamos hablando del movimiento de la Luna. Por lo tanto, ml sería la masa de la Luna. ¿Con qué fuerza estamos atrayendo a la Luna? Con la fuerza de la gravedad, que, de acuerdo con lo que acabamos de ver, sería la constante gravitatoria G por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, por la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna al cuadrado, partido todo ello por la masa de la Luna. Estamos en la expresión 17. Si de aquí simplificamos las masas de la Luna, vemos que la aceleración es gmt partido por r cuadrado. Si estamos hablando de cuerpos que están pegaditos a la superficie de la Tierra, entonces la distancia que separa el centro de la Tierra del cuerpo es prácticamente radioterrestre. Luego lo veremos con un dibujo. Por lo tanto, si sustituimos esta R minúscula por el radio terrestre, esa aceleración es lo que llamaremos gravedad, G. Si ponemos los datos adecuados, el valor de G de la constante que hemos visto, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, veréis que G tiene que salir 9,8 metros partido por segundo, que es el valor de la masa. Bueno, esto sería, contado de una manera muy rápida, la pregunta de teoría de la ley de la gravitación universal. ¿De acuerdo? Recordad que tiene que haber un enunciado que dice esto que está aquí. Hay que poner una expresión matemática que resume ese enunciado, un dibujo para saber qué es cada letra y, por último, estos comentarios, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comentarios. ¿Hay que saberse todos los comentarios de memoria? Bueno, hay algunos que son más importantes que otros. Cuantos más comentarios pongáis, más completa estará la pregunta. Bueno, y como no os escucho, estoy soltando... Un momentito que voy a dejar de grabar.